Una vez más en el programa Sabor Timbero, les saluda el Timbero Nica desde Managua, Nicaragua. En esta ocasión vamos a presentar la entrevista que le hicimos a Zuley Díaz, quien es la directora de la Orquesta de Música Popular Bailable Son en Clave. Esta orquesta que surgió en el 2014 con el objetivo de defender la música bailable cubana a través de sus excelentes arreglos, composiciones, temas e interpretación que han realizado a lo largo de estos años. Recientemente, Son en Clave lanzó su disco No Quiero Cuento, disco que trae 10 temas de música bailable con diferentes arreglos, con excelente interpretación, la cual ha tenido una buena aceptación dentro del público bailador. En esta entrevista, la directora de Son en Clave, Zuley Díaz, nos va a contar cómo fue que inició en la música, además, cómo nació esta idea de formar esta orquesta Son en Clave, compuesta, como dije, por mayoría de mujeres. A continuación, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a la directora de la orquesta Son en Clave. Hola, mi nombre es Zuley Díaz, directora de la agrupación Son en Clave. Bueno, respondiendo a tus preguntas, desde muy niña tuve la inclinación por la música. Comencé mis estudios musicales a la edad de 7 años en el Conservatorio de Música de Guillermo Tomás, en la especialidad de piano en Guanabacoa, La Habana. Y a la edad de 10 años comencé a estudiar la flauta como instrumento principal, quedando el piano como instrumento complementario. Cursé mi nivel medio en el Conservatorio Amadeo Roldán y posteriormente me gradué del Instituto Superior de Arte de La Habana en el ámbito de lo que es la música clásica, ya que es el tipo de formación que tenemos en Cuba. Bueno, durante esta etapa de estudiante formé parte de varios proyectos musicales y agrupaciones de diversa índole, como jazz band, charanga, orquestas de cámara, orquestas sinfónicas, coro. Y bueno, por esto participé en diversos concursos y festivales. En total fueron casi 17, 18 años de estudio, bueno, entre conservatorio elemental, medio y superior. Hablando de Son en Clave, ¿cómo nació la idea de formar esta orquesta? La idea de hacer un proyecto musical, bueno, esto surge sobre todo desde la inquietud de lo que son, bueno, de lo que fuimos todos, ¿no? Jóvenes músicos recién graduados que teníamos las ganas de sobre todo hacer música cubana, ya que veníamos sobre todo de una formación bastante clásica, donde había poco espacio para hacer música cubana en realidad. Y bueno, siempre tuve el sueño de crear una agrupación o tener un espacio donde pudiera hacer música, donde pudiera expresar mis inquietudes musicales y la de otros jóvenes de mi generación, obviamente. Fue a finales del 2013 cuando la idea comenzó a coger forma. A principio fue un quinteto y no fue hasta 2014, los primeros meses de 2014, que formalmente formamos parte del catálogo musical de una empresa productora de espectáculos, Ignacio Peñeiro, y aquí comenzamos como septeto. Al pasar el tiempo, obviamente crecían nuestras inquietudes musicales y con ellas las necesidades de abordar géneros de la música popular cubana, sobre todo bailable, por lo que decidimos agrandar la agrupación como lo es actualmente a 10 integrantes. ¿Cuál es el repertorio de la orquesta y qué género defiende? En cuanto al repertorio, bueno, teniendo siempre en cuenta y como base la cubanidad y la cultura, bueno, que nos identifica, nuestras raíces, en un inicio el repertorio que hacíamos era bastante amplio. Tocábamos fundamentalmente música tradicional con arreglos más actuales, con influencia muy marcada de la timba, por lo que eran arreglos mucho más novedosos, más acordes a nuestra época, sobre todo porque éramos músicos recién graduados, o sea, músicos súper jóvenes, que hacíamos música tradicional. Obviamente no era la música de nuestra época. Entonces siempre había una influencia
poco más de lo actual, eso que escuchábamos, la timba, la salsa, todo esto. Entonces sí hacíamos arreglos de música tradicionales, pero siempre con a veces tumbados de la timba o la cuerda del bajo hacía efectos un poco más actuales en cuanto a la bomba, el pedal, etcétera. Entonces, bueno, era esto, eran versiones un poco más contemporáneas, acorde sobre todo más a nuestro tiempo. Tocábamos música internacional como por ejemplo Summertime o Only You al estilo de géneros cubanos, o sea, hacíamos arreglos de estos temas en boleros, en guarachas, en cha-cha-cha, en danzón, y claro, era esto, defender la música cubana desde lo tradicional. Por supuesto, habían determinados patrones que eran inviolables, porque si no dejarían de ser lo típico, ¿cómo decir? Es género típico, ¿no? Habían hay códigos y reglas que no se violan, ¿no? Que es propio del género, del estilo, que si no lo hace es que no estás tocando música tradicional, ¿no? Entonces intentábamos respetar bastante todos estos parámetros. Posteriormente, bueno, surgieron inquietudes, ya queríamos hacer música un poco más bailable, un poco más actual tal vez, y bueno, empezamos a incursionar en lo que es el songo, la conga, la salsa, la timba, ya temas de timba como tal, porque ya caímos ya en lo que es las composiciones de los integrantes del grupo o composiciones ya inéditas, ¿no? Sobre todo de jóvenes músicos, de hecho también de algunos otros amigos músicos ya un poco mayores, ¿no? Un poco ya de edad, pero que queríamos hacer le hacíamos arreglos, entonces ya salsa, timba y bueno, lo que defendemos actualmente es la música cubana, como decir, popular bailable, por decirlo de algún modo. Pero sí que tenemos también reservada una pequeña parte del repertorio a lo que es los grandes géneros tradicionales, ¿no? Porque siempre se escuchan y siempre se agradece. Sobre todo porque en muchos lugares es lo que nos representa. ¿Cuáles son tus influencias musicales y orquestas favoritas? Influencias musicales y orquestas favoritas. Bueno, esto es una pregunta bastante amplia. Podríamos decir que como agrupación, es cierto que Anacaona es una referencia, bueno, primero para muchas generaciones de músicos. Y claro, cabe resaltar que la figura femenina en la música popular bailable está representada por Anacaona. Y bueno, esta es una de las temáticas de Son en Clave. Es importante para la agrupación, además de hacer buena música, apoyar una perspectiva y una visión desde un punto de vista feminista, donde se muestra a la mujer, sus cualidades y sus posibilidades en un medio donde abundan los hombres, ya que son géneros de la música popular bailable, donde predominan o donde sus mayores exponentes son agrupaciones masculinas. Pero bueno, en sí, influencia musical como tal, tenemos de muchos lados, empezando desde toda la tradición musical que existe de la música tradicional sobre todo, y luego de todo lo que escuchamos a través de los años, ya sea de niños, de estudiantes, de intérpretes, de público. Hay muchísima influencia porque obviamente Cuba es una fuente de información musical extraordinaria y tienen por supuesto la influencia de los bambán con el songo, la influencia de Pupi, los que son, influencia de la Redé, del Tosco, de NG La Banda, primero como flautista y después como incursor de la timba, todas estas maneras de tocar en sus formas, en todas las diversas cambios que se van dando y se van produciendo a través de las épocas y de los años y sobre todo de los géneros también. En cuanto al piano, el tumbado del piano, el bajeo,
del bajo, la cuerda de metales, cómo se proyectan. Todo esto son influencias que se vieron muy marcadas, sobre todo en estas orquestas, y que por supuesto uno como nueva agrupación o como nuevos experimentadores hasta cierto punto, ¿no? Obviamente escuchamos y hasta cierto punto repetimos, ¿no? Y viene dado por las formas que se van, bueno, que son más populares dentro de la música. Viene influencia, por supuesto, internacional, la influencia del jazz, del latin jazz, del rock, del flamenco, de la música española. Y bueno, en cuanto a orquesta favorita, es difícil decir solo una. Me gusta mucho mis pupilos que son los Van Van, Alain Pérez, a Delgado, Kelvin Ochoa, Interactivo. En cuanto a la música popular cubana, estos son algunos de mis preferidos. ¿Tu instrumento favorito? Bueno, mi instrumento preferido en principio el saxofón. Me gusta mucho el saxofón soprano en el jazz, en la balada y todo, súper. Y la flauta, bueno. También me gusta mucho el piano y la percusión. Estos serían mis instrumentos. ¿Cómo se encuentra la música bailable en Cuba desde tu perspectiva? Bueno, desde mi perspectiva, la música bailable en Cuba se ha transformado y se consume muy diferente a décadas anteriores. Yo pienso que con la aparición de nuevos géneros como el reggaetón, en mi opinión, es mucho más consumida por los jóvenes, por ejemplo, que la salsa y la timba en otros tiempos, ya sea por el contexto, por el ritmo contagioso o por la popularidad que tiene esta en las letras simples y cotidianas que representan tal vez las escenas, ¿no? En cuanto a la letra, un poco más explícita, más directa, tal vez acorde más a estos tiempos. Pienso que la mediatización de la música es otro de los fenómenos con el que tenemos que lidiar, ya que la popularidad de un tema dura muy poco y en ocasiones no se debe tanto a la calidad de la música en sí, sino más a un trabajo de difusión y comercialización de algunos medios que a veces nosotros los cubanos no tenemos mucho acceso. Pienso que nos toca también como jóvenes hacer difundir y mostrar a ese público, bueno, que no conoce o que conoce poco, propuestas musicales que se acerquen más a su actualidad. No sé, deberíamos tener más espacios donde mostrar este tipo de música, ya que para algunas agrupaciones nuevas a veces resulta muy difícil darse a conocer, ya sea por la difusión digital que va con estos tiempos, que por la falta de espacios físicos donde dar conciertos. Nos resulta difícil, ya que a veces las agrupaciones que ya tienen un nombre, que son más conocidas, son casi siempre las que están en este mercado y son estas las que ocupan los espacios. Y claro, se entiende también porque es lo que la gente conoce y realmente tal vez es un producto un poco más elaborado, ¿no? Pero bueno, pienso que es necesario, en mi opinión, ser más activos musicalmente, crear, innovar y promocionar la música popular bailable en espacios de difusión de manera más frecuente y sobre todo apoyando un poco más a las nuevas generaciones o a los nuevos proyectos que salen. Por otro lado, hay transformaciones musicales por las influencias de estos nuevos géneros, el reggaetón, el trap, que evidentemente enriquecen a la música popular cubana, a veces, y en mi opinión a veces no se hacen buenos, ¿cómo decir? Buena incursión o de la mejor forma, en mi opinión. Pero indiscutiblemente hay que buscar la forma para incursionar más, e implicar más al bailador, a hacer la música hasta cierto punto un poco más popular y hacerlo de manera más frecuente. ¿Qué proyectos futuros tiene Son en Clave? Proyectos futuros de Son en Clave. Bueno, recién acabamos de lanzar nuestro nuevo CD, que se llama Lo que tengo yo.
bajo la producción y colaboración de dos excelentes músicos y amigos, Darío Álvarez y Raidel Abreu. En este hay una gran variedad de temas que recorren, bueno, y muestran la versatilidad de la orquesta, ya que va desde un abordaje tanto desde el bolero, la balada, la salsa, hasta el songo, la conga y géneros un poco más bailables. La idea es pretendemos trabajar activamente, bueno, en la realización, divulgación y promoción del CD, también en la grabación e interpretación de temas inéditos y bailables, y bueno, seguir haciendo música para el disfrute de nuestro público, poniendo siempre en alto la cultura musical de nuestro país. ¿Qué te parece el trayecto recorrido defendiendo la música cubana estos años? Trayecto recorrido durante este tiempo de la agrupación por la música cubana ha sido difícil en ocasiones, pero ha sido gratificante. Bueno, como mencionaba anteriormente, a veces resulta un tanto complejo para las nuevas generaciones o nuevas agrupaciones que surgen establecerse en un mercado o mismo tener un espacio donde presentarse y más en estos tiempos después de la pandemia del COVID. Pero bueno, globalmente ha sido un proceso de enriquecimiento, de aprendizaje, de transformación y de creación del que indiscutiblemente nos nutrimos. Al menos yo estoy muy contenta y estoy segura que los músicos de la orquesta también. Muy contenta de poder lograr, bueno, llevar a cabo este proyecto y hacerlo, desde mi opinión, desde una forma bastante responsable en cuanto a la música. Y bueno, súper feliz de realmente de poder tener esta posibilidad, esta oportunidad y de contar siempre con músicos muy buenos y dispuestos a realizar y hacer un buen trabajo. Tu mensaje a las mujeres que se encuentran en las escuelas de música de arte de Cuba. Mi consejo a las jóvenes mujeres que se encuentran aún en escuelas de arte es que estudien y se preparen lo más y lo mejor posible, que es en este justo momento donde se encuentran, donde se están creando las bases fundamentales para ser buenos músicos, no solo en la parte técnica de tocar determinado instrumento, sino también en cuanto a la disciplina, en cuanto a la dedicación, la constancia, el amor a la cultura y a la música. Que bueno, es importante representar y defender la posición de la mujer en la música popular bailable de Cuba, y que para eso hay que imponerse desde lo profesional, desde una calidad musical, desde un afán por crecer, por conocer, por investigar, por crear, por estudiar, sobre todo para perfeccionar tanto el trabajo que desempeñan como los procesos de creación en sí. Esta fue la entrevista que le hicimos a la directora de la orquesta Son en Claver Díaz. Agradecemos desde Sabor Timbero a ella por tomarse el tiempo de contestar las preguntas de esta entrevista que le hicimos. Ha sido muy enriquecedor, muy interesante todos los datos que nos ha comentado Zuley. Desde Sabor Timbero le mandamos un saludo a ella y a toda la integrante y los integrantes de la orquesta Son en Clave. A ellos, a Zuley Díaz, les deseamos mucho éxito tanto en su vida personal como en su vida profesional. Esto se entiende a todos los integrantes de Son en Clave. A ellos les deseamos también este año que termina una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023 con mucho éxito y que logren cumplir todas sus metas en este próximo año, como dije, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Estamos viendo esta orquesta, como mencioné, tiene un disco de 10 canciones, que está disponible en todas las plataformas digitales, no quiero cuentos, 10 temas con excelentes arreglos y muy buena interpretación y letra. Yo les recomiendo, si aún no han escuchado el disco de Son en Clave, que está en las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas, escuchen el disco porque está bastante bueno.
muy bien hecho, muy bien trabajado, dedicado para el bailador. Además que tiene invitados como Ray del Abreu, Yuleisi Miranda, y es un disco muy bueno, muy rico para bailar, para escuchar. Uno de mis temas preferidos es Tal para cual, el tema con Ray del Abreu. Es uno de mis temas preferidos, está bastante bueno. Incluso hay un video de este tema que está disponible en el canal de YouTube de Son en Clave, lo pueden buscar, Tal para cual con Son en Clave y Ray del Abreu. Es un tema muy bonito. Así que para las personas que todavía no han escuchado esta orquesta femenina de música bailable, los invito a que vayan a las redes sociales de Son en Clave y se pongan a escuchar todos estos temas y todas las canciones que lanzaron anteriormente, antes de este disco, para formar parte de su repertorio musical. Así que muchas gracias a Son Enclave, a Zuley nuevamente por darnos esta información y esta entrevista. Importante, ¿verdad? Que la mujer cubana se apodere de la música bailable, que tenga protagonismo, ¿verdad? Hemos visto eh, otras agrupaciones de música bailable conformadas por mujeres y a mí me alegra en lo personal de que haya más agrupaciones, orquestas de distintos formatos donde pertenecen mujeres cubanas, mujeres que se han graduado profesionalmente en música bailable, aquí han estudiado en las escuelas de arte de Cuba. Es muy importante. Además, siempre de estos muchachos que salen de las escuelas de arte, siempre tienen presente el género bailable y van surgiendo nuevas agrupaciones, nuevas orquestas que van saliendo, ¿verdad? Vamos a estar entrevistando próximamente en este mes de diciembre a nuevas agrupaciones que tienen apenas 2, 3 años, que son de música bailable, que ya tienen, digamos, presencia en las casas de la música de La Habana y de otras casas de la música, ¿verdad? De diferentes provincias de La Habana donde están comenzando en este mundo de la música bailable. Es importante que la nueva generación defienda lo que es la música bailable. Sabemos que el género urbano ha tomado bastante terreno, pero bueno, es importante que con el trabajo de estos muchachos de las de escuelas de arte y de los nuevos talentos cubanos puedan seguir defendiendo el legado de la música bailable. Esta semana tuvimos se conoció sobre, lamentablemente, la partida física de Pablo Milanés. Hicimos un video, una pequeña nota en nuestro canal de YouTube donde informamos sobre la partida física de Pablo Milanés. Hemos visto las diferentes condolencias de diferentes artistas a nivel mundial, de diferentes personalidades que han despedido y con pesar Cuba y el mundo llora la partida de Pablo Milanés. Nuevamente queremos enviar las condolencias al pueblo de Cuba por la partida física de Pablo Milanés. Ha dejado un gran legado dentro de la música cubana con esa linda voz, excelente letra, durante más de 20, 30 años publicando discos, seguía vigente, seguía cantando y es importante, seguía haciendo giras. Vimos también que en este año en La Habana hizo un concierto en la Ciudad Deportiva donde asistió bastante gente y estuve viendo los videos, muy espectacular ese concierto con la voz de Pablo Milanés. Vamos a recordar a Pablo siempre. Yo en lo personal soy seguidor de Pablo Milanés y he tenido la oportunidad desde que era niño a escuchar las canciones de Pablo Milanés. Aquí en mi casa escuchábamos las canciones de Pablo Milanés con los cassettes. Y hoy en día, gracias a la tecnología, a las redes sociales, a la música en línea, podemos acceder, digamos, a toda la discografía de Pablo Milanés. Y yo en lo personal este fin de semana he estado escuchando los discos de Pablo para rendirle tributo, para recordarlo. Así que mi gran abrazo a Cuba, a la familia milanesa y sobre esta partida. Vamos a recordar a Pablo por siempre, así que recordando también las veces que vino a Nicaragua en el 2009, creo que fue la última vez que vino, que estuvo en el Teatro Rubén Darío. Vino en los años 80, todavía en el 91 vino Pablo Milanés, estuvo en el Centro Recreativo La Piñata, donde cuando cantó Yolanda todo el mundo empezó a cantar. Así que fue una de las tantas veces que vino Pablo Milanés a Nicaragua.
También tiene una canción que se llama Nicaragua, que está en uno de los discos de Pablo Milanés, se llama Nicaragua, está disponible en las redes sociales, en las plataformas, la canción Nicaragua. A él le agradecemos por escribir una canción para mi país, para este hermoso país que es Nicaragua. Así que vamos a estar siempre recordando a Pablo de toda la vida, ¿verdad? Un gran legado que dejó a la música cubana y al mundo. Bueno, este es el último programa de este mes. Vamos a comenzar en la otra ya para finalizar el año, la, ya las otras entrevistas que quedan pendientes para diciembre, así que vamos a estar publicando nuestra entrevista. Como siempre les digo a nuestros seguidores, si no se han suscrito a nuestro canal, por favor, se suscriban para que reciban noticias y entrevistas de el género bailable de Cuba, de diferentes artistas y diferentes grupos. A nuestros seguidores, como siempre, toda la semana les deseo muchas bendiciones, que tengan suerte en todo lo que vayan a hacer y nos vamos a ver ya en diciembre, nos vamos a seguir viendo, publicando más entrevistas de música cubana, siempre pendiente de nuestro canal y de nuestro blog Cuba y su música. Muchas gracias y nos vamos a ver hasta la próxima con más música cubana. Sabor Timbero.